Volvemos con la parte final prácticamente de esta nueva edición de Algo en Común aquí por la pantalla de Canal 4 y seguimos escuchando voces de protagonistas. Una semana más que especial para los trabajadores de comercio porque han comenzado su semana sin prestar sus servicios laborales. En algunos lugares, por ejemplo, sí hubo una leve atención y tiene que ver con que abrieron sus puertas los negocios que fueron atendidos por sus propios dueños. Hubo algunos conflictos también, pero además se acopla la palabra de José Luis Oberto, quien es el secretario general de AGEC, hablando no solamente de esto, sino también de otras cuestiones que interesan y mucho al sector laboral. Lo escuchamos. Sí, exactamente, el descanso merecido para el trabajador mercantil, que gracias a la ley que tenemos nacional le permite hoy no trabajar. Y bueno, hemos salido a hacer el control como corresponde. Hemos encontrado prácticamente todo cerrado, algunos pequeños negocios abiertos, atendidos por sus propios dueños. Hemos estado dialogando en muchos de estos lugares que entrábamos y verificáramos que no estuviera ningún trabajador. Y sí, hemos tenido algunos negocios, pocos, pero hubo negocios con trabajadores realizando tareas que, bueno, ante la presencia del gremio se labró un acta para citarlo al ministerio y luego se hizo retirar el personal. No hemos tenido conflicto en la ciudad de Río Cuarto, más allá de dialogar lógicamente y ir con la ley como corresponde. Sí tuvimos problemas en un supermercado de Ucacha, un supermercado de una familia ASAP, que venimos con muchos problemas, siempre trabajadores negros, cuando lo blanquean la mitad de la jornada, no aportan. Yo creo que ni a la DGI le debe pagar esta gente, y le pegaron al inspector nuestro que fue con el Ministerio de Trabajo para que hoy no trabajaran. Entre los otros supermercados en Ucacha estaban todos cerrados, este era el único supermercado abierto. Así que esto va a derivar en denuncia penal, seguramente alguna medida de repudio por parte del gremio en esa localidad. Pero bueno, son hechos muy puntuales que por ahí lamentablemente se dan, ¿no? Yo quiero felicitar, por medio de ustedes, quiero felicitar a todos los empresarios que han puesto carteles felicitando por el Día del Empleo de Comercio y que se han justamente sumado a cumplir con la ley. Esto es muy bueno dentro de lo que es una sociedad madura, una relación madura como tiene que existir, que muchos empresarios pusieran el cartel saludando a los empleados de comercio. Y quiero repudiar a poquitos, pero que los hay, a estos malos empresarios que hacen ir a la gente, que los esconden, que están esperando hasta que pase el gremio para que la gente se retire, que están en la discusión, no, yo los hago venir porque voy a pagar el doble. No, acá no existe pago doble, es justo como el 1 de mayo. La gente no tiene que ir a trabajar. Así que, señores empresarios, los que han cumplido, que son la mayoría, gracias por parte del gremio porque ustedes han cumplido con los trabajadores de empleo de comercio. Ya aquellos que no cumplen y que abren la puerta con algún empleado y todavía lo esconden, señores, no lo hagan más, porque el gremio va a pasar y cada vez van a tener más problemas con el Ministerio de Trabajo. Roberto, ¿van a seguir las inspecciones durante las horas de la tarde? Sí, vamos a estar atentos a cualquier, digamos, denuncia que podamos tener, porque gracias a Dios, muchos vecinos, inclusive, no los empleados de comercio solo, lógicamente por ahí los empleados llaman, mira, nos están haciendo trabajar en tal lado, pero muchas veces también nos llaman los vecinos, así que sí vamos a estar con los controles en todo el día. ¿Qué sucede con los trabajadores que estaban solicitando el pago de aquel acuerdo que habían arreglado en paritarias y que tenía la posibilidad de cobrar un bono que de alguna forma significaba un incremento importante para su salario? Bueno, los 1.200 pesos que nosotros como federación en todo el país de empleo de comercio decíamos que era completo, más allá de la cantidad de horas que trabajara el personal. O sea, si había gente que trabajaba a mediodía tenía que cobrar los 1.200 pesos. Bueno, la Cámara de Comercio primariamente dijeron que había que pagarlo proporcional por el motivo por el cual muchas empresas lo pagaron proporcional. Salió el fallo del ministerio, ahora muchas empresas ya lo están regularizando y aquellas que no regularicen, o sea que no le paguen la diferencia que le están debiendo, lo estamos elevando a la justicia. Por otra parte, Roberto, ya le pregunto, en la FAS gremial hay varios sindicatos que están pidiendo la reapertura de paritarias. ¿Cómo observa toda esta actualidad que se genera en torno a la economía del trabajador?
Bueno, sabemos que este es un año que la inflación es superior a lo que han sido las paritarias. Sabemos que ningún gremio ha llegado al porcentaje que puede ser la inflación anual después de la devaluación, pero sabíamos que iba a ser imposible también solucionar el problema de la caída del poder adquisitivo después de semejante devaluación. Por lo tanto, creemos que esto va a llevar más de un año, yo lo vengo diciendo permanentemente, y seguramente la reapertura de paritaria va a ser antes de que finalicen. En el caso puntual nuestro, nosotros comenzó en abril, se había abierto un mes antes, dado la devaluación, en lugar de mayo se abrió en abril. Se supone que ahora a partir de abril del 2015 debería estar el próximo índice salarial. Bueno, ¿qué calculamos nosotros? El último aumento salarial viene el 10% ahora en septiembre, que cobran en los primeros días de octubre, el 10%, 1.200 pesos en noviembre y el aguinaldo en diciembre. Seguramente en los meses de febrero o marzo, nuestra federación va a estar pidiendo la reapertura de paritaria para recuperar parte del índice, digamos, de la diferencia de índice inflacionario entre lo que fue la paritaria. Desde el sector privado aducen a tener prudencia por parte de los propios dirigentes gremiales, también lo ha manifestado el propio gobierno de Córdoba, por ejemplo, para con los gremios estatales. ¿Es posible pensar en esa palabra en los momentos en los cuales hoy los trabajadores de alguna forma especulan con llegar o no a fin de mes? Yo creo que la prudencia la hemos tenido. O sea, si las paritarias, yo lo digo permanentemente, las paritarias no alcanzan a la inflación que va a haber en este año. Y esto prácticamente lo sabíamos nosotros los dirigentes sindicales. O sea, comercio firmó el 27 más los 2.400 pesos, estamos hablando de un 31,5. Nosotros calculábamos que el 31,5 de aumento salarial no iba a llegar a recuperar lo que pueda ser la inflación. Sabemos que la inflación puede estar cercana al 40%. Entonces, creo que ahí es un hecho totalmente para que la gente lo entienda. Hemos sido muy maduros en la discusión porque sabíamos que era imposible de pedir más del 40% en una paritaria porque también a las empresas se le cayó las ventas. O sea, se cae el poder adquisitivo con la devaluación, se cae la venta, se cae el consumo, se cae el ingreso a la empresa, se cae el ingreso del trabajador. Recomponer esta trama lleva tal vez 2 años. Sí hay que ser maduro en una mesa de diálogo social seria y permanente a que si nosotros tenemos una recuperación lo más real posible, lo antes posible, también se recupera el consumo y se recupera para el sector empresario las ventas. O sea que el que le va a comprar, el que va a mover la cadena interna económica de un país es principalmente el asalariado, que es la mayoría de la población, o el que tiene un ingreso fijo, o aquel que es monotributista porque es un cuenta propista, pero que también vive del asalariado, un plomero, un gasista, que también va y trabaja en casa de asalariado. O sea, el que tiene plata, son muy poca la gente que tiene mucha plata y que tiene mucho poder adquisitivo. La mayoría de la población, la economía de la población depende de la mayoría de la gente de clase media o media pobre, que son los que terminan consumiendo en el comercio, en todo, y mueven la industria también. Así que creo que esto hemos sido muy maduros. El hecho de pedir apertura de paritaria no es estar fuera de estar pensando de querer de que caigan puestos de trabajo o corte un gobierno, no. El hecho de pedir cambio, de abrir paritarias para hablar, discutir y ver cómo podemos lograr de recomponer todo esto. Una de las sugerencias que hemos puesto nosotros, que en lugar de cada 12 meses se haga cada 6 meses en esta circunstancia. ¿Cómo se mira lo que acontece en otros sectores, Roberto? Es decir, el cierre de frigoríficos, la suspensión de trabajadores, el cierre de algunos establecimientos, lo que pasa en el sector metalúrgico. Bueno, ante lo que tiene todo que ver con lo anterior, ante la caída del poder adquisitivo, la gente... Este año se han vendido menos autos, sabemos que muchos componentes que son extranjeros también no se consiguen tan fácil, por lo tanto
las partes de la composición de la automotrices han tenido muchos problemas en conseguir y los precios se han elevado. Bueno, todo esto es un combo peligroso que hace de que la gente, lógicamente, ante tener su sueldo más corto, termina comprando lo necesario para vivir, pagando el alquiler, pagando los servicios y no haciendo de repente un cambio de auto o arreglando las cosas que tiene que arreglar en la casa, o sea, otras cosas que mueven otras industrias. En el tema carne yo creo que tiene mucho que ver el tema de que no se ha puesto de acuerdo el gobierno nacional con qué tipo de producción tenemos que tener en Argentina, la cuota Hilton, o sea, cuál es la carne que se exporta y cuál es la carne que debería quedar en Argentina. Por ejemplo, hay muchos cortes que uno por ahí escucha que no deberían ser tan caros, que son los cortes que normalmente se exportan. Ahora, esos cortes tampoco llegan a la mesa de los trabajadores. Entonces yo me pregunto, ¿por qué no poder vender estos cortes caros al exterior y el resto que queda del ganado, que son la mayoría de los cortes con hueso, que estamos acostumbrados nosotros a comer la clase media, que sea bien barato, como ha habido otra política en otros momentos donde se han puesto de acuerdo? Yo creo que el tema del frigorífico, más que el tema de crisis hoy actual, es un tema de no ponerse de acuerdo el gobierno nacional con la parte de lo que es la exportación de carne y todo el movimiento que tiene el ganado, ¿no? La palabra de José Luis Oberto, secretario general de AGEC en la ciudad de Río Cuarto. Grave lo que acaba de contar el propio protagonista, ya que este episodio ya ha pasado a la justicia, pero repudiamos este tipo de accionar violento por parte de los empresarios, para con quien de alguna forma tuvieron la posibilidad de hacer una evaluación de lo que pasaba en una jornada histórica para el sector laboral. No estuvimos presentes para visualizar cómo se han gestado los propios hechos, pero el hecho de que haya golpes de puño en un accionar por parte de un gremio conjuntamente con el Ministerio de Trabajo realmente es algo que no debe pasar por alto y que seguramente debe tomar cartas en el asunto la propia justicia de la provincia de Córdoba. Llegamos al final de una nueva edición de Algo en Común. Nos vemos muy pronto. Que tengan buen descanso. Hasta cualquier momento.